Buenas noches, hermanos. El tema de este día es Leyes para un pueblo que teme a Dios y está basado en Éxodo 23, versículos 1 al 13. En esta parte del libro del Éxodo, Dios continúa desarrollando los mandamientos que dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Recordemos que en cuanto a nosotros, sus hijos, estos mandamientos nos ayudan a tener un comportamiento ejemplar, ya que una vez redimidos, Él desea que vivamos en pureza, con una conducta que lo honre en todas las áreas de nuestra vida y que permita a las demás personas conocer a nuestro Dios y a su Hijo Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ya hemos visto que en Éxodo 22, versículo 31, Él nos dice: «Habéis de serme varones santos». Estas ordenanzas que estamos estudiando también han sido muy útiles para la humanidad en general, ya que promueven el orden, la justicia, la honradez, el respeto, la responsabilidad y la integridad, entre otros valores, los cuales nos sirven para tener una sociedad sana que pueda vivir en armonía. El contenido de estas leyes es muy variado, pero podemos comenzar nuestro estudio con las leyes que tienen relación con el 9º mandamiento, el cual prohíbe hablar falso testimonio en contra de nuestros prójimos. Recordemos que Dios ordenó a su pueblo no mentir. Ahora observamos en el versículo 1 de este capítulo 23 que Él prohíbe difundir cualquier clase de mentira a través del rumor. Un rumor es un sonido que va y viene, algo que transita de un lado a otro. Así que esta prohibición tiene que ver con una mentira que circula, la cual se debe detener y evitar que se propague. Dios sabe lo dañino que es prestar oído a la mentira, inventar cosas y divulgarlas entre los demás. Recordemos que el pecado entró en el mundo debido a una mentira dicha a Eva por parte de Satanás y que ella la transmitió a su marido. Como la mentira puede convertirse en un hábito difícil de controlar y además es algo fácil de esparcir, Dios ordena combatir los rumores, para lo cual debemos evitar ser quienes crean un rumor, pero también quienes lo difunden, ya sea porque nosotros participemos en su propagación o permitamos que los demás lo hagan. Vemos entonces que la mentira tiene un medio de transmisión, que somos las personas. Por eso Dios nos prohíbe ser sus portadores y difusores. Solo así se evitan los daños que la mentira produce en la sociedad, en las familias y en los seres humanos. Sobre el mandamiento que nos ordena no hablar falso testimonio, que es el que estamos viendo, Dios también manda en el versículo 1 de este capítulo 23 que evitemos ponernos de acuerdo con alguien para decir una mentira, en este caso, a fin de perjudicar a una persona dentro de un juicio, es decir, en un asunto legal, donde resulta indispensable aplicar la justicia y conocer la verdad. Tan desagradable y perjudicial es para Dios el planear esa clase de engaño que llama impío al que trama conspirar contra su prójimo para desviar la aplicación de la ley y así perjudicarlo. Por eso, Dios nos ordena no unirnos a quien quieren abusar de los demás dentro de un juicio, pues con ello también se engañaría a las autoridades, mintiéndoles sobre los hechos que deben juzgar, con tal de obtener un beneficio que no es correcto, por lo que nosotros tenemos prohibido participar en esos planes perversos. Como Dios es verdad y todo en Él es verdad, en su palabra nos ordena desechar la mentira y hablar con la verdad. Como cristianos, nuestro comportamiento debe ser honesto en todo lo que tiene que ver en las relaciones con nuestros prójimos. En Efesios 4:25, Dios nos dice: «Por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros». Dentro de la rectitud que debemos practicar los hijos de Dios está también nuestro deber de alejarnos de las personas que se juntan para hacer cosas malas. Esto es algo que vemos todos los días, pues hay hombres y mujeres que se reúnen para llevar a cabo actos perversos en compañía de otros.
como robar, secuestrar, destruir la propiedad de los demás e incluso asesinar a las personas. Podemos darnos cuenta que al ser humano sin Dios le parece atractivo juntarse con personas malvadas y participar en los hechos de aquellas. Pero eso no conviene a los hijos de Dios, pues no vendrá nada bueno, sino desdicha, destrucción y juicio sobre quien anda en el consejo de los malos, en el camino de pecadores o se junta con los escarnecedores. Recordemos que el Salmo 1, en su versículo 1, nos dice que solamente quien hace lo contrario es bienaventurado o feliz. Estar en asociación con los malos nos hace uno de ellos y también copiar sus hábitos deshonestos. En lugar de eso, debemos vivir de una forma completamente diferente, porque hemos sido llamados a tener una vida santa y limpia como hijos de Dios. Otro caso de asociación que se está prohibiendo en el versículo 2 de este capítulo 23 de Éxodo es aquella donde una persona se une a los que representan la mayoría dentro de una controversia o litigio para favorecerlos indebidamente. Dios nos manda que cuando se pida nuestro testimonio, no nos dejemos llevar por alguna clase de presión que pudieran ejercer sobre nosotros los que, gracias a que son más en número, pueden lograr alguna clase de ventaja sobre su prójimo. Los hijos de Dios debemos agradarle a Él mediante nuestra integridad y no inclinarnos hacia las mayorías o a lo que éstas hacen pensando que está bien. Por otro lado, ya que algunas de estas ordenanzas se habrían de aplicar por los jueces de Israel, Dios les manda a ellos en el versículo siguiente, es decir, en el versículo 3, que cuando un pobre tuviera un litigio o estuviera envuelto en un problema, no se le perjudicara o desprotegiera por el solo hecho de ser pobre, es decir, por estar desamparado o no tener recursos para defenderse. Lo mismo se habría de hacer con el mendigo, como lo dice el versículo 6, que tal vez está todavía más necesitado e indefenso que un pobre, pues el mendigo vive de pedir limosna. En este caso, cuando el menesteroso pudiera verse desprotegido a causa de su miseria, debía tenerse especial cuidado en no perjudicarlo en cualquier asunto en que se le pudiera despojar de sus derechos. Asimismo, en esta porción de la Biblia encontramos que la justicia y la verdad debían ser respetadas, principalmente en aquellos pleitos o casos de aplicación de la ley donde podía imponerse como condena la pena de muerte. Dios prohibió rotundamente que se aplicara esa pena a alguien inocente a base de calumnias. En el versículo 7, Dios dice que Él mismo se haría cargo de hacer justicia en contra de los responsables o culpables de condenar a una inocente con base en mentiras. Así que los hijos de Israel, pero también nosotros, debemos tener cuidado en lo que decimos, pues una mentira es tan dañina que puede acabar con la vida de otra persona. Además, en el versículo 8 del capítulo que estamos estudiando, Dios ordenó a los juzgadores no recibir cohecho, es decir, algún regalo o presente con el que pudiera verse afectada su imparcialidad a la hora de tramitar un juicio. La razón que se da en este versículo es que un regalo nubla la razón de quien debe aplicar la ley, y lo que se le ha regalado le hace decidir injustamente, porque se coloca bajo la influencia o presión de quien lo está obsequiando. Si ese regalo se da con toda la intención de corromper al juzgador, el mal es todavía mayor, pues sería como dar un pago por decir una mentira, y esta perjudica a alguien más. De esta parte aprendemos que la corrupción y los sobornos no deben practicarse por los hijos de Dios. Ahora veremos otras ordenanzas, las que tienen que ver con el amor al prójimo. A través de estas otras leyes, Dios busca que sus hijos tengan un comportamiento mejor a lo que practica o acostumbra la gente en general, pues lo más común es que solamente se haga el bien a las amistades o a las personas con las que no tenemos ningún problema. Además, dentro de nuestra sociedad, nadie ve mal que uno no se interese en sus enemigos.
e incluso se puede considerar suficiente que uno no se entrometa con ellos para perjudicarlos. Pero Dios quiere que haya una marcada diferencia en la conducta de su pueblo hacia las personas con las que podemos estar enemistados. Por principio, es incorrecto que los cristianos tengamos algún enemigo, pero como esto es posible, pues el pecado todavía batalla en contra de nosotros, y porque además, en ocasiones, el hecho de ser cristianos es lo que provoca que los demás nos aborrezca, Dios ordena hacer a un lado esa enemistad para reflejar su amor entre nuestros semejantes, incluso entre los que es más difícil o nos parece imposible. Para este caso, Dios menciona 2 ejemplos que comprendería muy bien el pueblo de Israel que se dedicaba a la agricultura, pero que nosotros podemos ver son mandatos que tienen principios que aplican para las personas de todos los tiempos, aunque no nos dediquemos a las labores del campo, pues contienen valores que siempre están vigentes y contra los que nada se puede argumentar. El primer mandato es resguardar y devolver a sus dueños las bestias de trabajo extraviadas, aun cuando sus propietarios fueren enemigos del que los encontró perdidos. Esto no lo haría cualquier persona, dada la enemistad previa entre el dueño del animal y el hombre que se encuentra a este extraviado. Pero vemos que Dios nos ordena en su palabra qué debemos hacer, y Él espera que prestemos nuestra ayuda sin demora. Es decir, dejando lo que estamos haciendo o independientemente de cualquier excusa o pretexto que se pudiera poner para no hacerlo. El siguiente mandato es ayudar al dueño de las bestias de carga doblegadas y aplastadas por el peso de lo que trasladan en su labor, aun cuando su dueño sea una persona con la que tampoco tenemos amistad. Aquí vemos que la orden también es dar ayuda a nuestros enemigos. Es interesante ver en este segundo caso que Dios habla primero de la penosa situación del animal de trabajo, que está aplastado por su carga, y la usa como un recurso para hacernos reflexionar y compadecernos de la situación con el fin de sentirnos orillados a ayudar. Pero Dios aclara que la ayuda, más que para el animal de carga, es para su dueño, que además nos aborrece. A esa persona es a la que se debe dar auxilio sin demora y levantar junto con él su bestia de trabajo. Dios nos enseña aquí que más allá de cualquier antipatía o enemistad, uno está obligado a obrar con misericordia, aun con quien no lo merece, porque eso es lo que Él hizo con nosotros, al mostrarnos su misericordia cuando éramos sus enemigos a causa de nuestro pecado. Recordemos que en San Lucas 6:36, Él nos dice: «Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso». Tan importante es recordar lo que nuestro Salvador Jesucristo dijo en el Sermón del Monte cuando pronunció estas palabras, citados en San Mateo 5:47, que nos instruyen al día de hoy. Y si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? De manera que los cristianos debemos actuar mucho mejor que cualquiera que no conoce a Dios, porque ser sus hijos nos obliga a ello. En el versículo 9 también se promueve el amor al prójimo, en especial a los extranjeros, a quienes los hebreos no debían angustiar, afligir o hacerlos sufrir. Como un extranjero se encuentra desprotegido, lejos de su familia, de su pueblo y de su tierra, debe ser objeto de nuestra ayuda, compasión, empatía y solidaridad. Para que los hebreos trataran bien a los forasteros, deberían recordar que ellos mismos habían sido extranjeros en Egipto y que ahí habían pasado por muchas penalidades, por lo que su experiencia les debía servir para dar un buen trato a los que estaban fuera de su país y vivían entre los israelitas. Así, vemos cómo Dios nos ordena reflejar su amor, el cual se manifiesta entre los demás al mandarnos a nosotros a tener cuidado de los débiles y desprotegidos. Este es el mismo caso del versículo 10, donde observamos que Dios tiene cuidado de sus hijos que están en la pobreza.
también de las bestias del campo, e incluso en su amor hacia la creación, Él busca el bienestar de las tierras productivas. Pero todo esto tiene que ver más con el corazón del hombre, pues un corazón obediente y lleno de fe es el medio que Dios usa para dar su cuidado a los demás. En primer lugar, Dios manda a los hijos de Israel sembrar sus tierras y juntar las cosechas por 6 años consecutivos, y al 7º año dejar la tierra sin cultivar. Esto requería obediencia y fe. Dios es el que haría fructificar la tierra, aun cuando los campesinos no la labraran, y era tan importante seguir al pie de la letra las instrucciones de Dios, porque de esa manera Él mostraría a su pueblo que sin la intervención fatigosa del hombre, ese año de descanso, Él daría de comer al propio campesino, a los pobres del pueblo que en dicho año podían entrar a recoger el fruto de los terrenos agrícolas de cualquier persona, e incluso habría lo suficiente para que comieran las bestias del campo. Con estas leyes que estamos viendo, Dios combatía la avaricia y la ansiedad que son naturales en el hombre. Ponía a prueba la fe de su pueblo, les mostraba su provisión y su poder, y también los instruía en la misericordia, y a la vez brindaba su cuidado hacia los pobres y hacia buena parte de su creación. Por otro lado, en el versículo 12, Dios recuerda a su pueblo la necesidad de guardar para él el día de reposo, remarcándoles el deber de descansar dicho día para dedicarlo al Señor y hacernos parte de ese reposo a nosotros como hijos de Dios. Holgar significa no trabajar, pero también alegrarse. Por eso sabemos que el descanso semanal es para alegrarse en Dios y en su comunión. En estos versículos también vemos que dicho descanso debía incluir a los extranjeros que se encontraran entre el pueblo de Dios y a la servidumbre de los hebreos, e incluso a las bestias de trabajo. Solo así se podría garantizar un descanso total y un día en entera comunión con Dios. En el caso de los siervos y de los extranjeros, observamos que Dios menciona que el descanso es para refrigerio de ellos, es decir, para su alivio o bienestar, y por supuesto, podrían encontrar ese alivio en la comunión con Dios a pesar de su esclavitud o desprotección. Por último, Dios recomienda en el versículo 13 que el pueblo sea cuidadoso en cumplir lo que Él les está mandando, pues les dice: y en todo lo que os he dicho seréis avisados. Con esto, Dios insiste en la santidad que Él busca entre sus hijos, la cual también honra a nuestro Dios, pero asimismo contribuye a que tengamos una vida en paz y feliz. Y como un recordatorio de lo que se ha dicho antes, en este versículo Dios insiste en ser quien ocupe el primer lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos e incluso en nuestros labios, ya que en la segunda parte de este texto bíblico se dice: y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Podemos mencionar que el solo hecho de expresar el nombre de otros dioses ofende a nuestro Dios, que es el único vivo y verdadero, y que además es celoso, porque como hemos visto en los estudios anteriores, Dios demanda todo el afecto del corazón del hombre, el cual se expresa de muchas maneras, y una de ellas es en nuestro hablar. Así que nuestros labios no reflejan nuestro amor ni glorifican a Dios cuando hablamos de otros dioses. Aunque consideremos esto algo insignificante, debemos reflexionar que tan solo el hecho de que los ídolos estén presentes en nuestras conversaciones les da cabida en nuestra vida diaria, y esto puede volverse peligroso, porque una cosa que primero se considera inofensiva puede acabar en la idolatría, como ocurrió muchas veces entre el pueblo de Israel, dada la influencia de las naciones paganas y de lo atractivo que puede volverse el culto a sus dioses, o a la presión que sus seguidores o adoradores ejerzan sobre nosotros como hijos de Dios. Así que con este mandamiento, Dios insiste en decirle a su pueblo que Él no tolera ningún ídolo y desea que lo amemos solamente a Él, pues es el único Dios que existe. Estimados hermanos, en general, aprendemos que detrás de todas estas leyes está el recordarnos que los hijos de Dios ya fuimos
liberados de la opresión del pecado y del castigo que merecíamos por nuestra maldad, a un precio muy alto, que fue la vida de Jesucristo, el Hijo amado de Dios, por lo que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Dios, y por lo tanto debemos ser un pueblo santo para Él, viviendo con rectitud y haciendo lo que Él nos manda. Amén.